Doctor Juan Carlos Pinzón, candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Mejor Vargas Lleras y ante todo Colombia. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted. Usted sabe de mi aprecio y respeto permanente por usted y lo que representa. Y un saludo a todos los oyentes de La Hora de la Verdad, que oyen tantos amigos míos de toda la vida. Bueno, lo estuvimos esperando hace un par de semanas o 3 semanas atrás. Usted tuvo alguna dificultad bien comprensible entre los ajetreos de su campaña y no pudo estar con nosotros, pero ahora estamos acá. Y quiero hacerle la pregunta que le hace cualquier colombiano. Esta no es una pregunta mía, ni esto usted la tiene que estar esperando porque es obvia. ¿Cómo ustedes dos, el doctor Vargas Lleras y usted, están haciendo críticas del estado actual de la nación cuando estuvieron tantos años al servicio de un gobierno que tiene la credibilidad y el entusiasmo que se mira en las encuestas? En la última de Jan Haas, que es del día de hoy, ese entusiasmo es del 14% de los colombianos. ¿Cómo pueden hacer ustedes para decirle es que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando, solo que estuvimos al servicio del gobierno que produjo esta catástrofe durante tantos años? Pregunta obvia, doctor Juan Carlos, y aquí se la hacemos con todo respeto, pero con toda claridad. Y con mucho cariño, lo noto. Además. Bueno, mire, doctor Londoño, usted sabe, a usted le consta y al país también, que mis críticas y mis opiniones en contrario no comenzaron hace 15 días, ni 6 meses, ni un año. Siendo ministro tomé distancia de muchas de las cosas, advertí, pero como un hombre estoico y respetuoso de la ley, simplemente me fui apartando hasta el punto en donde ya no podía estar. Y a propósito, usted que también formó parte de un gobierno, usted sabe que uno responde por las políticas que le son propias. Pero hay otras políticas que simplemente usted no es responsable y no tiene injerencia alguna. Entonces, en aquellos temas que a mí me correspondieron como ministro de Defensa, yo le recuerdo que en el tiempo en que yo fui ministro se dio el mayor número de golpes en la historia a comandantes de las FARC, del ELN y de las bandas criminales. Se redujo el homicidio de 35 por 100.000 habitantes a 26 por 100.000 habitantes. Avanzamos en capacidades en todos los frentes y defendimos las Fuerzas Armadas como no lo ha hecho nadie en el Congreso de la República. Tal vez lo vi a usted cuando era ministro hacerlo también. De resto, tal vez desde mi tiempo no se hizo con esa contundencia. Y abogamos para que muchos de nuestros hombres que injustamente estaban en la cárcel poco a poco vayan saliendo. Algunos muy relevantes han salido. Yo no lo hice para que me dieran gratitud, pero sí lo hice por un amor a esas instituciones y con la convicción de hacer lo correcto. Frente al tema de Germán Vargas, decir lo siguiente: Vargas hizo lo que no se había hecho en el país en 30 años. En materia de vivienda, 650.000 viviendas. En materia de infraestructura, hombre, digámonos la verdad, hacía mucho rato no había tantas obras al mismo tiempo pasando, desatrasando el país. En otros frentes, por supuesto que tenemos desacuerdos, los manifestamos en su momento y yo he sido siempre muy claro sobre todo en lo que tuvo que ver con el acuerdo de paz, el exceso de beneficios que se otorgaron, en mi franca opinión, el gran error que cometieron cuando no atendieron mi llamado de mantener la lucha contra el narcotráfico. Lo dije, fui enfático, es público y hoy en día lamento decir que yo tenía razón. Eso lo digo con mucho dolor porque no es bueno lo que ha pasado en el país. La coca disparada, el microtráfico por todas partes y por el otro lado zonas que han quedado en anarquía. Hasta el día en que yo fui ministro de Defensa, si usted recuerda, 2 días antes, cayó el último comandante de las FARC, muchas veces hasta en desacuerdo con lo que pensaban allá en los equipos de La Habana y demás, porque siempre mantuve la decisión de actuar apegado a la Constitución, a la ley y con una decisión determinada para producir esos resultados. Bueno, con el respeto y el afecto que usted
que usted puede ver, tenemos que insistir en muchas de nuestras preguntas. Al doctor Vargas Lleras hay que hacerle un balance de sus cacareados éxitos en materia de infraestructura. Y entonces le menciono la carretera Villeta-Guaduas, ahí se quedó. La Ruta del Sol 2 es un desastre. La Ruta del Sol 3 está abandonada. El túnel de la línea no se pudo concluir y es un desastre. Mulalólogo Guerrero no se ha podido iniciar. Por todas partes usted lo que ve son desastres. La carretera Villavicencio, pues que tenga o que no tenga nada que ver, se cae nada menos que Chirajara. Estos son desastres por todas partes. Y en lo que a usted respecta al gobierno, usted lo dijo bien, fui defensor de las fuerzas militares con todo lo que eso significa, pero defensor a ultranza, defensor radical, advirtiendo que en medio de semejante mar humano y en medio de semejantes compromisos se puedan haber cometido ilícitos, que no errores. Alguien pudo cometer ilícitos, pero es que para esta semana estaba previsto un escandalito con 19 generales de la República que quedaron pospuestos para la semana entrante, acusados de falsos positivos. Esta fue la guerra más curiosa del mundo. La hizo el presidente Uribe con quienes no era, porque los positivos son falsos, pero le ganó la guerra a los que sí eran, y los redujo y los condujo a que se fueran a Venezuela y refugiados también en el Ecuador y a los profundos de las selvas, y el pueblo volvió a vivir en paz. Y resulta que son 19 generales de la República que usted conoce suficientemente. Y entonces separaron los bombardeos, separaron las fumigaciones aéreas, separaron las extradiciones, separó la extinción de dominio, se acabaron todas las formas de lucha legítima contra el narcotráfico. Y usted estaba ahí, en el Consejo de Ministros, y que ese no era lo de su resorte. No, en el Consejo de Ministros el resorte de uno son todos los resortes. Perdóneme, doctor Londoño, pero usted ya ahí está haciendo una afirmación que no corresponde a los hechos. A ver, si cuéntame. Alguien se paró en la raya fue Juan Carlos Pinzón. Si alguien habló con contundencia y no aceptó y propuso decisiones diferentes, fui yo. Si alguien dio de baja bandidos en Colombia por decisión, fui yo. Entonces yo también digo, ojo, aquí venir ahora a que, y se lo digo, porque como usted ahora escogió candidato, también tengo que hablarle con franqueza. Un muchacho que nunca vino aquí a poner el pecho, un muchacho que nunca vino aquí a enfrentar los retos que teníamos en Colombia y que usted y yo sí enfrentamos y que usted y yo tuvimos que estar bajo fuego, pues hombre, yo sí digo que hay que ser coherentes con esto. Y a propósito, hablando del tiempo de la embajada en Washington, doctor Londoño, quiero recordarle lo siguiente. Querían traer al señor Simón Trinidad, pues el señor Simón Trinidad no vino, porque yo no acepté gestión alguna. Querían sacar de la lista terroristas a las FARC, pues por supuesto que eso generó una confrontación conmigo, porque precisamente no estuve de acuerdo y, le soy franco, no permití que eso ocurriera. Entonces, yo sí quiero que quedemos un poco en estos temas claros en los hechos, porque me parece que si no, estaríamos también empezando a crear responsabilidades donde no las hay. Y vuelvo y le recuerdo, como yo sí participé del gobierno del presidente Uribe, yo fui viceministro de Defensa 3 años, representante en el Banco Mundial nombrado por él. Yo trabajé 5 años en ese gobierno y en los años en que estuve en el Ministerio de Defensa me correspondió, como usted bien sabe, diseñar, por supuesto con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, con sus expertos y con ayuda internacional, las capacidades para poder precisamente dar esos golpes decisivos que usted sabe, siempre acompañé. Entonces me parece que si vamos a hablar del pasado, hablemos del pasado, pero pongámoslo en el contexto que corresponde con el respeto y el afecto. Y reitero, y dentro de esos consejos de ministros, usted oirá las grabaciones en donde precisamente yo tomé posiciones claras que incluso llevaron a mi salida del Ministerio de Defensa.
Bueno, yo no lo invité aquí para hacerle juicios, ni para ganarle discusiones, sino para que la gente, para que la gente lo oiga. Y por eso entonces, me da la oportunidad de decir todo lo que hay. Y todo lo que quiera, y todo lo que quiera. Generoso, generoso. Y entonces nos echa vainas a todos, y perfecto. No, a usted menos que a nadie, a usted menos que a nadie. Pero la política es eso y está. Yo lo que estoy diciendo es que le va a decir a usted mucha gente en las urnas. Ese es el tema. Y hay mucha gente que le va a decir, y usted protestó, y usted se apartó, y usted propuso otras cosas, pero se quedó ahí. Se quedó ahí, y ese es el tema que usted va a enfrentar el domingo, no conmigo, le repito, la discusión no es conmigo, es con unos electores que le dicen, doctor Juan Carlos Pinzón, usted se quedó ahí. Prohibieron los bombardeos, ahí se quedó. Prohibieron las fumigaciones, ahí se quedó. No señor, me sacaron del Ministerio de Defensa, me tocó irme, porque por supuesto que dije no acepto eso. Dije, el país se va a inundar de coca, entonces me dijeron, se tiene que ir. Mire, yo le voy a contar a usted, porque ya me siento es como hablando de historia patria. Yo me fui del Ministerio de Defensa hace ya 3 años. Y me fui para los Estados Unidos, como lo he contado, incluso quedó por ahí escrito en un libro reciente de Vicky Dávila, porque, acuérdese, cuando a usted le hicieron el atentado terrorista, yo me puse al frente de perseguir la estructura específica que hizo ese atentado de la Teófilo Forero. Y nos fuimos y nos pusimos en la tarea de yo mismo, verificando la inteligencia que había. Esa estructura se desarticuló, pero ahí encontré cómo le iban a hacer un atentado al presidente Uribe, cosa que le informé de que había un riesgo de que ocurriera eso en Río Negro. Golpeamos esa estructura, recuerdo, primero en el Valle y luego en el departamento del Huila, que venía en camino a la zona del Caquetá donde estaba alias Paisa. Alias Paisa lo sacan de Colombia después de que le hacemos un bombardeo donde casi pierde su vida y entonces deciden irlo a esconder a La Habana en contra, por supuesto, de mi opinión en ese momento. Cuando yo tomo posiciones y digo, hombre, no estoy de acuerdo con parar los bombardeos, me quiero ir del Ministerio de Defensa, me piden quédese un tiempo más. Hombre, yo me quiero ir. Se da lo de la fumigación y digo, me voy. Entonces se me opone todo el gobierno, ahí sí que es cierto, me voy. Y me dicen los Estados Unidos, ¿y por qué acepto? Porque yo sabía la capacidad terrorista que esta gente tenía y también se lo digo, pensé en ese momento en mi señora, en mis hijos, con responsabilidad. Incluso le voy a hacer una confesión, mi señora en ese momento, que nunca estuvo de acuerdo y que me decía, hombre, usted tiene demasiadas diferencias, me dijo, no nos vayamos. Yo le dije, mire, aquí voy a tomar una decisión de un padre de familia responsable. Y estuvimos unos años afuera. Pero estando allá, le digo lo siguiente, doctor Londoño, si Juan Carlos Pinzón no hubiera estado allá, hoy Simón Trinidad estaría aquí. Si Juan Carlos Pinzón no hubiera estado allá, habrían sacado en enero del 2017, de la lista de terroristas a las FARC. Todo esto son cosas que yo impedí, además de lograr que se acabó el Plan Colombia y logramos que haya un segundo Plan Colombia que genera un gran beneficio. El próximo gobierno, ojalá sea Germán Vargas Lleras, que tiene experiencia, que es víctima del terrorismo como usted y yo, que tiene carácter, que sabe enfrentar los retos, que conoce el país, pues obviamente va a encontrar que hay recursos americanos para poder enfrentar ese narcotráfico que está disparado y los retos en seguridad que tiene el país. Y usted estuvo allá en Washington y usted contribuyó en alguna medida que no quiero averiguar cuál es porque es un tema que me duele particularmente porque es una de las mayores injusticias que se cometieron en Colombia. La persecución política a través de los jueces de la Corte de Andrés Felipe Arias, una persona que usted conoce muy bien. Ah, qué bueno que me toque ese tema. Venga, hablemos de ese tema. Y usted sabe que Andrés Felipe Arias no es un delincuente. Usted lo sabe. Y usted era embajador en Washington cuando Santos dio la orden de perseguir por todos los medios a Andrés Felipe Arias, para quien sí debe haber extradición, para quien no debe haber extradiciones, para un criminal tosudo, contumaz como el señor Santrich. Esto, ¿quién lo entiende? ¿Lo va a entender el elector el domingo? Claro que lo va a entender, porque si alguien ha hecho gestiones privadas, porque yo no hago cosas que me parece que hay gente que las hace para cobrar réditos políticos, yo esto lo hago por un acto de respeto y afecto por esa familia a la que conozco.
Si alguien ha hecho gestiones, soy yo. Y lo dejo ahí, doctor Londoño, porque de todas maneras, quieras o no, ahí hay unas decisiones de una Corte Suprema que ha tomado unas decisiones. Yo, en lo que he podido, siempre he tratado de ayudar a esa familia con los limitados alcances que como persona he tenido para esos fines. En eso se lo digo con toda claridad. Y para que usted sepa, si el gobierno hizo gestiones para perjudicar a esa persona, nunca a través mío. Con esa claridad se lo digo. Bueno, magnífico saberlo. Convenza a sus Pero usted electores. lo sabe. Convenza a sus electores. Yo ese tema no lo conozco. Esas gestiones suyas las desconozco. Usted sabe que ese es un profundo dolor que llevo en el corazón. Yo también. Bueno, muy bien. Yo también, y a propósito, no sé si vio el debate vicepresidencial el otro día, cuando hablamos del tema del señor Santrich, el único, porque no fue su candidata, sino el único, que planteó que ya debería estar extraditado ese individuo, porque conozco esos procedimientos, porque me tocó extraditar cerca de 42 individuos, fui yo, donde dije, el señor Santrich ya debería estar extraditado. Y Germán Vargas, el próximo presidente de Colombia, ojalá para bien del país, salió y dijo con claridad, si a mí me toca extraditar a Santrich, será extraditado de ipso facto. Pues es que debió haber sido extraditado. El mismo día, la misma noche. Si es que no le hubieran entregado el país a los mamertos, a los comunistas, a través de eso que llaman la JEP, elegida por un terrorista español de la ETA, por un terrorista peruano de Sendero Luminoso y un terrorista argentino de los Montoneros. Esa es la justicia que tenemos y eso es lo que nos están vendiendo como la gran justicia para las FARC y para las fuerzas militares, porque a sus hombres, a esos que usted dice querer tanto y que yo quiero efectivamente tanto. Los que usted dice querer tanto, entonces pongámoslo en esos términos. Porque yo sí los quiero, no se le olvide, doctor Londoño, 140 años de historia. En cada guerra que ha peleado Colombia, ahí hay uno de los míos. Y a mí sí me tocó liderar estas Fuerzas Armadas donde nadie más las ha liderado, doctor Londoño. Esto no es un juego para mí, esto es la vida entera. Muy bien, muy bien. Entonces, y hablando de eso, hablemos de JEP un segundo, mire. Lo que quiera, pues yo lo invité para que hable, no para que se quede callado. Generoso. Venga, le cuento. Cuando nos metimos en ese tema del acuerdo de paz, hay dos cosas que yo planteé acompañado del mando militar de la época. Uno, que no se podría negociar las Fuerzas Armadas como ocurrió en Centroamérica. Ese punto las FARC lo querían y nosotros nos paramos muy firmes y se evitó que se hiciera lo mismo que allá ocurrió. Y dos, que por primera vez en un proceso de paz, teniendo nosotros cerca de 4.000 detenidos, muchos de ellos injustamente, como usted bien sabe, pues precisamente tuvieran beneficios jurídicos a la luz de ese acuerdo de paz. Porque nunca, y usted lo sabe, cuando hicieron eso con los grupos de las AUC, no hubo beneficios para las Fuerzas Armadas, con ningún grupo. Entonces se buscó que existiera un beneficio. Usted sabe que me acompañé de gente muy experta en esto, amigos comunes que tenemos, como el doctor Nieto. ¿Qué queríamos en su momento? 2 tribunales, una justicia transicional, pero una para los agentes del Estado, para las Fuerzas Armadas, a las que se les debería aplicar el DIH. Por eso llevamos esa reforma constitucional a el Congreso, que fue aprobada y que desafortunadamente el ministro actual decidió nunca reglamentar a través de una ley estatutaria, y otro tribunal aparte para los miembros del grupo terrorista. ¿Qué pasa? A mi salida, 6 meses después, deciden aceptar una cosa con la que yo no estaba de acuerdo, lo he dicho y lo he planteado, y es articular en una sola corte, como usted bien critica, que miembros de las Fuerzas Armadas terminen con los mismos jueces de la guerrilla. Por supuesto que eso yo he expresado gran preocupación. Le cuento una cosa. Cuando yo tomé la decisión de, en definitiva, votar por el no, como usted bien sabe, entre otras cosas fue porque yo dije, mire, si esos jueces no son personas que sean personas con equidad, con altura, que no vengan con una trayectoria política jurídica,
eso va a estar bien, pero si no, eso va a ser una tragedia. Pues yo soy de los primeros que usted sabrá, denuncié hace unos 8 o 10 meses cuando conocí la lista de jueces que me parece muy preocupante. Lo propio con la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad me parece que quedó básicamente para que se escriba la verdad de los grupos armados y de quienes quieren hacerle daño a Colombia y no de quienes con efectividad logramos derrotar a esas organizaciones hasta el punto que no tuvieron más opción que una negociación y por eso lamento tanto las concesiones excesivas que fueron innecesarias. Pero mire, la solución a estos problemas está en que llegue gente que tenga autoridad, liderazgo, firmeza, capacidad de haber enfrentado a esta gente, conocimiento del país. Yo le digo una cosa, uno con discursos no conoce lo que pasa allá en la zona del sur de Nariño, o del Putumayo, del Guaviare, o del Nudo de Paramillo, o del Catatumbo. Allá pasé yo muchos días, dormí, vivimos estos momentos, y por lo mismo, si el país quiere corregir esto, uno no puede buscarse personas que no tienen la menor idea, que hablan lo obvio, pero nunca han hecho nada, y ahí es donde, en nuestro caso, sí le digo, conocemos, sabemos, hay que corregir el rumbo en lo que hay que corregir, pero al mismo tiempo hay que actuar con la visión de llevar el país hacia el futuro, hacia adelante. Pero también al mismo tiempo nos quedamos. Uno de los dolores que tenemos los amigos y admiradores suyos es que usted se haya quedado tanto tiempo en un gobierno que estaba haciendo todas esas cosas. Mire, y si yo no me quedo, hoy las FARC estarían fuera de la lista de terroristas en Estados Unidos. Más bien agradezcan que yo estaba dando peleas que nadie más daba, porque otros daban micrófono, yo daba batallas que salvaron al país de problemas. Micrófono que nos costó bombas, ¿no? Yo no estoy hablando de usted porque usted sabe que usted es uno de mis héroes en ese sentido, y lo sabe, pero otros no. Pero quiero hacerle una muy respetuosa, pero enfática corrección. Yo nunca he pedido beneficios para posibles delincuentes de las fuerzas militares. Yo tampoco. Jamás. Jamás. Pero usted lo dijo, que queríamos beneficios. No, yo lo que he hecho es exigir justicia para ellos, que es otra cosa muy distinta. Las fuerzas militares necesitan justicia y es una vergüenza que Colombia no tenga una justicia penal militar. Y esa sí hubiera sido una gran realización suya. Conseguir lo obvio y lo que existe en todas partes, más en tiempos en que las fuerzas militares no están en desfiles. Las fuerzas militares están combatiendo. ¿Dónde está la justicia penal militar para que les den, le repito, no beneficios, para que les hagan justicia? Hagamos memoria. Cuando usted dejó el Ministerio del Interior y llegó luego también alguien al Ministerio de Defensa, por alguna razón se presentó una situación muy triste allá en el Valle. Y la decisión que tomó el gobierno del momento, donde usted y yo no formábamos parte en ese momento, fue básicamente hacer un convenio con la Fiscalía para llevar todos los casos de nuestras Fuerzas Armadas a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, eliminando básicamente la jurisdicción penal militar. Eso usted no estaba ahí y yo tampoco. Pero muy lamentable, eso ocurrió y no lo hizo ni usted ni yo. Entonces, mire lo que pasó, pues que obviamente después básicamente empezaron a darse sentencias del Consejo, algunas de la Corte Suprema de la Sala Penal y otras del Consejo Superior de la Judicatura, básicamente llevándose todos los casos de la justicia militar a la justicia ordinaria. ¿Qué hice yo? Apenas llegué como ministro sabiendo esto, conformé una comisión. Se creó una reforma para darle fuerza a la justicia penal militar. Se hizo. La Corte Constitucional la tumbó. ¿Qué hice? La llevé de nuevo. Y contra viento y marea y a veces incluso por encima del gobierno en el que yo estaba. Usted sabe las peleas que a mí me tocó dar con algunos personajes que usted conoce. Me tocó enfrentar y sacamos adelante esa reforma. Claro, ¿qué había que hacer? La ley estatutaria. La ley estatutaria quedó escrita y el ministro de hoy
por las razones que sea, nunca la llevó. En adición, cuando se hizo lo del proceso de paz, lo que yo planteé era que tenía que existir la posibilidad, y ahí es donde usted dice, yo nunca pedí beneficios, en eso estoy de acuerdo. Los beneficios a los que yo me refería era de una justicia transicional que le diera una justicia en el marco del DIH a la cantidad de militares que teníamos detenidos, muchos de los cuales aún siguen detenidos por casos ocurridos antes del año 2011, porque también le recuerdo, en los años en que yo fui ministro no se presentaron casos de ese tipo, y a propósito fueron los años de más alta efectividad operacional contra comandantes o jefes de estructuras de FARC, ELN y bandas criminales. Bueno, no sé si usted criticó tanto como yo al doctor Camilo Espina y a sus ejecutores, porque yo no me ando ahí por ya las está ramas. Exacto. Yo no me ando por las ramas, yo sí cito a las personas. Sé. Bueno. Usted no es candidato ahora. Bueno, no, y si lo hubiera sido también, y por eso habría sido un desastre. No, usted, porque al contrario, ¿cómo extrañamos personas de su talante y de su tamaño que estuvieran en esto? Y mire lo que nos toca ahora. Bueno, muy bien. Por eso, ojalá sea Germán Vargas, un hombre que como usted tiene experiencia, es víctima del terrorismo, tiene talante, tiene temple. Y se quedó ahí. Bueno, doctor Juan Carlos Pinzón, esta ha sido una maravillosa experiencia. Usted entiéndase con quien tiene que entenderse, que es con el electorado, Decíamos cuando usted llegaba que la noticia que da Lucho Garzón no la damos nosotros porque no conocemos de esa encuesta, es que hay una encuesta del interior de la campaña de Petro, lo dice Lucho Garzón, no lo decimos nosotros, donde dice que Germán Vargas Lleras está alcanzando a Petro y que por eso Petro entró en estado de ira profunda, en un coma profundo de ira. Y entonces ahí tiene a sus diablos, a sus santeros cubanos rezando allá en las tarimas y acusando al país o acusando a los sistemas electorales que no nos merecen ningún respeto, como usted lo sabe, acusándolos de un fraude que sería gravísimo para las instituciones de Colombia, pero anticipándose a que si él no gana es porque hay fraude y entonces lo que sigue es la revuelta. Y eso sencillamente no puede ser. Pero entiéndase con el electorado, mi querido amigo, y cuánta falta nos hizo de este lado en un tiempito en que las cosas estuvieron tan complicadas como usted lo sabe, y sufrimos lo que teníamos que sufrir, pero este país hay que rescatarlo, y quien lo va a rescatar es el pueblo colombiano el domingo. Así es. Con una elección y con una decisión absolutamente libre y contundente, porque nadie se puede quedar en su casa. Usted entiéndase con el electorado. Déjeme le hago una reflexión final, si me permite. Frente a esto que ha planteado no le permito, como usted sabe, aquí es el régimen del terror. Bien pueda, dígalo, que no lo dejamos hablar, lo que quiera, doctor Pinzón. Gracias, doctor Londoño, usted sabe. Mire, iba a hacer esta reflexión, esos planteamientos que ha hecho el señor Petro son típicos de esas estructuras del Foro de Sao Paulo, de esas estructuras del populismo extremo que ha acabado con países. Ese dolor que uno ve con lo de Venezuela, eso no se puede repetir aquí. Y eso es lo que están tratando de estructurar desde ya. Yo sí le digo al señor Petro, como ya se lo he manifestado en otras ocasiones, en Colombia hay gente que es miedosa y puede que eche para atrás con las amenazas que este individuo quiere hacer de que es que va a sacar el pueblo a la calle. 2 mensajes. El primero, la fuerza pública debe estar atenta, porque aquí no nos pueden incendiar el país. Pero segundo, aquí hay algunos que no echamos para atrás y que el señor Petro lo sepa. Aquí hay algunos que hemos enfrentado los peores criminales y terroristas, y si ese es el planteamiento que quieren llevar al país, pues no lo vamos a permitir. Y en eso Vargas Lleras y yo somos personas de pantalones, de carácter y de mano firme probada. Dicho eso, yo sí creo que eso también es un reflejo de las angustias que están sintiendo. Yo le hago notar que sí es evidente un crecimiento sostenido de Germán Vargas, que es muy posible, como se está viendo, que Germán Vargas dé una gran votación y tengamos una gran votación el próximo domingo, y que por supuesto,
y este mensaje también es para la gente que está preocupada con el populismo. La mejor manera de derrotar el populismo es que precisamente no pase ninguna opción de ese estilo a segunda vuelta. Y que si hay segunda vuelta, pasemos opciones que definitivamente sí tenemos todos claro que vamos a trabajar para construir las instituciones y que hay por lo menos unos principios, valores democráticos comunes, una concepción de la economía en términos similares y que ya lo que viene por supuesto luego es una decisión sobre quién tiene el liderazgo y la experiencia y el mejor programa para realmente liderar el país. Pero esa sí es una invitación. La gente que quiera derrotar el populismo, salgan a votar fuertemente por Germán Vargas Lleras, porque esa sí será la garantía de que no habrá senador de ese sector si hay segunda vuelta y además pues quedarán reducidos a su verdadera expresión. Bueno, le quiero contar que a usted en esta campaña no lo oyó nunca tanta gente como lo han oído hoy. Y lo han oído con vivo interés, con respeto, muchos con sentido crítico, otros con comentarios a favor. Esa es la democracia. Y usted pues se expuso a ella y quiso hacer política y eso tiene esos avatares, pero desde luego que a la gente hay que oírla y lo hemos oído usted como conviene y esto tiene un juez. El juez es el ciudadano común. Es la gente que el domingo va a salir a votar diciendo este es el momento decisivo en la historia de Colombia porque lo es. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, a mí me queda la impresión que si usted pudiera votaría por mí. Trate de hacerlo. Le mando un saludo afectuoso, mi cariño, mi respeto. Ay, si usted hubiera tomado oportunamente la decisión que ha debido tomar. Bueno, en fin. Aquí estamos, señor, aquí estamos. Eso. Un saludo para usted, para todos los oyentes de este programa, que como yo le he dicho, muchos amigos míos de la vida lo escuchan y sé que hoy estaba hablándole de verdad a muchos amigos. Con afecto, con respeto, señor, gracias por la oportunidad, a usted y a toda su mesa. Muchas gracias. Juan Carlos Pinzón, candidato a la vicepresidencia de la República en llave con Germán Vargas Lleras, ha estado con nosotros en la hora de la verdad. El juicio sobre esto y sobre todo lo que se viene lo tiene usted, ciudadano. Esto no es de que el entrevistador fulano hizo no sé qué cosa con el entrevistado, no, esto es oírlo, que se exprese y se exprese con claridad para que usted, ciudadano, tome la decisión este próximo domingo. Juan Carlos Pinzón estaba con nosotros en la hora de la verdad.